En Aspine 11 Family Office, sus metas son nuestro compromiso. Como empresa regulada por CNMV con más de 20 años de experiencia asesorando grandes patrimonios, nos ponemos a su lado desde el inicio para planificar su futuro y proteger los intereses del cliente. Mantener y hacer crecer su patrimonio es nuestro compromiso, aportando nuestra experiencia en la toma de decisiones. Aspine 11 Family Office, a su lado en el camino. Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres, de la cepa a la copa. Muy buenos días y bienvenidos un día más a nuestro programa Inversión con Nombre Propio. Hoy tenemos el enorme placer de contar con Francisco Burgos, director de negocio institucional de Cobas Asset Management. Pero antes, recordemos nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, @Aspine11EAF, LinkedIn Aspine11 Family Office. Y no te olvides de suscribirte a nuestros canales de iVoox, Spotify, YouTube y Telegram. Aspine11 Family Office. Conecta con las finanzas. Buenos días, Francisco. Es para nosotros un honor tenerte a ti y a la gestora Cobas en nuestro programa Inversión con Nombre Propio. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? Hola Francisco, buenos días. El placer es nuestro. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para nosotros estar aquí. Muy bien. Bueno, Francisco, vamos a hablar con una gestora como es Cobas Asset Management. Hablar de Cobas, hablamos de Value Investing. ¿Cuál dirías que son los principales pilares de inversión y qué os diferencia de otras gestoras que también llevan a esta estrategia de Value Investing? Bueno, nosotros de manera muy resumida lo que hacemos es comprar flujos de caja, ¿no? El flujo de caja en última instancia es lo que va a determinar en el largo plazo el valor de una compañía. Por lo tanto, ¿qué buscamos? Compañías que generen flujos de caja recurrentes y que sean sostenibles en el tiempo, que tengan caja neta o deuda controlada, con ventajas competitivas y con buenos equipos de gestión. De hecho, tenemos un sesgo hacia compañías que tengan un grupo de control o un grupo familiar detrás, puesto que esto hace que tiendan a tener un mayor alineamiento con los accionistas, ¿no? Y por último, y fundamental, nosotros buscamos negocios de calidad. Muchas veces se estigmatiza el value investing con el comprar barato por el mero hecho de hacerlo y por lo menos por nuestro lado es nada más lejos de la realidad, ¿no? Buscamos, como he dicho, compañías de caja que tengan flujos recurrentes y que además tengan buenos retornos sobre el capital. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo el mercado va a reconocer el valor de nuestras tesis, pero si estas compañías generan beneficios cada vez mayores y siguen teniendo buenos retornos sobre el capital, cada día el diferencial entre precio y valor es más grande y esto en última instancia también es un catalizador muy poderoso para que exista esta convergencia entre precio y valor, ¿no? Dicho de otra manera, día a día nuestras compañías trabajan para nosotros creando y añadiendo valor y esto es esencial porque de esta manera estamos poniendo al tiempo de nuestro lado, ¿no? Y podemos estar tranquilos y permitirnos esperar que el mercado tarde en reconocer nuestras tesis, ¿no? En cuanto a qué nos diferencia de otras gestoras de inversión en valor, yo creo que uno de los puntos fundamentales es un equipo de inversión que lleva muchísimos años trabajando juntos con una filosofía y metodología clara que ha conseguido batir al mercado en un horizonte temporal de 30 años, ¿no? Batir al mercado es muy complicado y hacerlo en un periodo de tiempo tan largo pues es más complicado aún, ¿no? Además, este equipo de inversión se ha caracterizado por una ausencia de dogmatismo, siempre dentro de esta filosofía, de esta metodología, que permite llegar o que permite entender e interpretar al mercado o a las diferentes oportunidades que nos brinda el mercado para encontrar aquellas compañías que nos ofrezcan un mayor potencial independientemente de esta coyuntura, ¿no? Además, somos independientes, por lo que la compañía está estructurada para fomentar o para potenciar esta rentabilidad en largo plazo y tenemos una base de coinversores que, por último, a los cuales aprovecho para agradecer su confianza, que comparten y que están plenamente alineados con nuestra manera de invertir, ¿no? Lo que permite que el equipo de inversión pueda aislarse del ruido del mercado y pueda enfocarse en lo importante, ¿no? Que es encontrar compañías de calidad que nos permitan maximizar la rentabilidad en el largo plazo.
Ujú. Bueno, Francisco, también vamos a hablar sobre la eterna, ¿no?, guerra de inversión en value, inversión growth, que siempre hablamos, ¿no?, de esa diferenciación, que es mejor invertir en growth, en value. Sí que es verdad que al inicio de este año, de 2021, vimos una gran rotación y fuertes entradas de growth a value. Sí que es verdad que, bueno, al final del primer semestre perdió tracción esta tendencia, que ha vuelto a recuperar algo en el último mes, ¿no? ¿Estamos ante una tendencia de recuperación de la inversión en value o es momento de rotar nuestras carteras hacia este sector, hacia este tipo de estrategia, perdón? Bueno, yo creo que en este punto es fundamental contextualizar y entender del momento del que venimos, ¿no? Venimos del momento de mayor polarización entre compañías de tipo valor y crecimiento en los últimos 60 años, ¿no? Es difícil saber si esta diferencia va a ser consistente, si se va a mantener en el tiempo, pero lo que sí que sabemos es que la historia es pendular, ¿no? Tras periodos en los que el crecimiento lo hace mejor que la inversión en valor, vienen periodos en los cuales es la inversión en valor quien obtiene más rentabilidades, ¿no? De hecho, y aquí, ateniéndonos a los datos, hay un estudio muy revelador de los Value Investors SINA, que han analizado durante los últimos 60 años cada uno de estos periodos en los que la inversión en valor mejora al agregado de mercado, ¿no? Y si hacemos una media de todos estos periodos favorables al value, lo que vemos es que hay un exceso de rentabilidad del value de un 138% respecto al agregado de mercado y que además estos periodos en los que la inversión en valor lo está haciendo mejor que el crecimiento tienen un periodo medio de duración de 5 años, ¿no? En cuanto a si es momento de rotar las carteras, yo personalizándolo en Cobas, pensamos que se ha abierto una ventana de inversión excepcionalmente buena. ¿Por qué? Primero, como decía, esta última etapa que ha sido tan mala en cuanto a rentabilidad para la inversión en valor, para el factor valor, también ha permitido o ha abierto oportunidades de inversión que probablemente no vayamos a ver en décadas y que nos ha permitido construir una cartera con un potencial de revalorización muy interesante, ¿no? Tenemos una cartera muy madura porque los principales bloques no han cambiado desde finales del 17 porque lo que nosotros teníamos en nuestras tesis se han ido cumpliendo, ¿no? Por lo tanto, tenemos una gran seguridad y certeza en que estas tesis se cumplan, ¿no? Si a esta calidad de la cartera, si a esta madurez de la cartera sumamos que parece, como comentabas, que vienen vientos de cola, pues nos permite pensar que la rentabilidad de los fondos en el corto o medio plazo sea muy buena y que, por lo tanto, si alguien está pensando en rotar hacia el value, pues pueda ser una buena decisión, siempre con una orientación de largo plazo, ¿no? Ujú. Bueno, hablando de estrategia de inversión, nos gustaría conocer cuáles son las convicciones más fuertes de Cobas, ¿no? ¿Cómo se está posicionando, por ejemplo, el fondo Cobas Internacional, ¿no? ¿En qué nichos, en qué geografías, en qué sectores? Cuéntanos un poco acerca de la estrategia que se está siguiendo enfocado en este fondo ahora mismo en concreto. Sí, como decía en la pregunta anterior, esta polarización del mercado nos ha abierto la oportunidad o nos ha abierto una ventana de inversión a comprar compañías con un nivel de calidad y potencial de revalorización que probablemente no vayamos a ver en muchísimo tiempo, ¿no? El Fondo Cobas Internacional, el bloque que más relevancia, que más peso tiene, que tiene un peso por encima del 20%, un 21%, es el de gas natural licuado, ¿no? Nosotros típicamente no le damos a un sector un peso tan grande por temas de diversificación, pero en este caso tiene la peculiaridad de que el gas natural licuado se caracteriza, las empresas en las que hemos invertido, por tener contratos a largo plazo. Se asemeja a un negocio de infraestructura, es decir, hay una previsibilidad absoluta y una visibilidad absoluta sobre el flujo de caja que estas compañías van a hacer en el futuro. De hecho, al final lo que es un negocio de infraestructura y los negocios de infraestructura se caracterizan por estar bien valorados, por esta previsibilidad que comentábamos sobre el flujo de caja. En este caso, nosotros hemos podido ir a un contrato de infraestructura que son fáciles de valorar o que son sencillos de valorar más que fáciles, pero comprándolo a múltiplos muy, muy baratos, ¿no? ¿Qué hemos encontrado también? Pues hemos encontrado, nosotros somos stock pickers, o sea, hacemos un análisis bottom-up, vamos buscando compañías y no vamos buscando por geografías, pero sí que es verdad que hemos encontrado dos regiones, como son Italia, como son Reino Unido, en las cuales hemos encontrado muchísimas compañías
de calidad, compañías bien gestionadas, compañías con caja neta, que estaban baratas no porque las compañías tengan algún problema, sino por el mero hecho de estar cotizando en esos mercados, ¿no? Además, también, por cerrar con el tema geográfico, tenemos en Asia, tenemos un 7%, tenemos la suerte de poder contar con Min-Kun Chan, que está basado en Shanghái, que lleva con el equipo de inversión durante 15 años, que nos permite ganar exposición a uno de los mercados que probablemente más relevancia vayan a tener en el futuro, ¿no? Y por último, otro de los bloques más relevantes junto al de gas natural licuado es el de oil and gas, que por un lado yo aquí diferenciaría, por un lado, el negocio de inversión en infraestructura de oil and gas, en ingenierías. Aquí la tesis es muy sencilla. Nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que desde 2015 no se ha dado inversión en petróleo. Cada año hay una tasa de declino por la cual se extrae un 4 o 5% menos de petróleo y la demanda va aumentando cada año, ¿no? Con la excepción del año del COVID, que bueno, ya se está recuperando la inversión, las previsiones son que la demanda de petróleo vaya aumentando hasta finales de esta década, ¿no? Por lo tanto, si tenemos en cuenta que la energía no es discrecional, si no hay inversión, lo que se produce es un shock de oferta y dependemos de esta energía, ¿no? Entonces ya estamos empezando a ver cómo esa tesis a la que nosotros fuimos en 2017, al igual que en Oil and Gas, ha ido evolucionando y se han ido cumpliendo las previsiones que nosotros teníamos, ¿no? De manera que las principales tesis dentro de este bloque de infraestructura de oil and gas están ganando continuamente proyectos, están con el pipeline de pedidos en máximos históricos. Y por último, dentro de este bloque de oil and gas, habría que hacer una mención especial a un bloque que es más centrado en la prospección y la extracción. Si te fijas, en los dos anteriores bloques, nosotros no estamos invertidos en tesis que dependan del precio de la materia prima, ¿no? No nos sentimos cómodos con este tipo de inversión. ¿Por qué? Pues porque no sabemos hacia dónde va a ir el precio, es imposible de prever y, por lo tanto, preferimos que invertir en negocios en los cuales el flujo de caja no dependa del precio de la materia prima, pero sí que es verdad que un eventual precio alto de la materia prima pueda favorecer estas tesis, ¿no? Entonces hemos dado un peso de un 6% a un bloque que, como te decía anteriormente, no lo habíamos hecho, que es puramente materia prima, que es prospección y extracción. ¿Por qué? Porque, bueno, con todo el tema del COVID, pues se paró la extracción de petróleo. El petróleo ha ido subiendo mucho hasta que el Brent está en máximos históricos de 3 años, mientras que las compañías del sector no han ido acompañando este crecimiento, ¿no? Y hemos construido un bloque que, para que te hagas a la idea, la oportunidad tan buena de inversión que es, todas estas compañías en las que estamos invertidos a nivel agregado tienen una capitalización de en torno a 5.000 millones y están cotizando, o sea, y tienen unos múltiplos de 3 veces beneficios y no tienen deuda. O sea, teniendo en cuenta que estamos normalizando el precio del petróleo a 65 en nuestros números, ¿no? O sea, es una oportunidad de inversión increíble. Entonces, mucha gente dice, oye, con todo el tema de la inversión sostenible, ¿no tenéis miedo a que los múltiplos o sea, que no se vaya a los múltiplos históricos y tal? Pues bueno, yo creo que aquí con los múltiplos o con las valoraciones que estamos viendo, si el mercado primero, si está cotizando 3 veces beneficios, ya solo irte a que cotiza un PER de 9 veces es multiplicar por 3, pero además, aunque no fuese así, con el nivel o el volumen de beneficios tan alto que te están dando, te van a devolver de una manera u otra toda esta caja que están haciendo, ¿no? Pues a través de lo que puede ser pago de dividendos, a lo que puede ser recompra de acciones, ¿no? Uh-huh. Y por último, en cuanto a qué valor añadido puede aportar a nuestras carteras, pues primero, pues un fondo de autor completamente descorrelacionado de cualquier otro índice, de cualquier otro fondo, y como decía, es una cartera que está muy madura, con compañías de calidad y que tiene todavía todo el potencial por atrapar, todas las tesis por cristalizar, y además ahora, como hablábamos antes, pues tenemos esos vientos de cola que hacen que pensemos que sea más pronto que tarde cuando veamos cuando vayamos a atrapar este potencial, ¿no? Uh-huh. Sin duda una estrategia muy, muy interesante y acorde, ¿no?, al tiempo en el que estamos, ¿no? Bueno, vamos a hablar, Francisco, si te parece, vamos a hablar por la parte macro, ¿no? Estamos viendo cómo la inflación está acaparando pues la atención de prácticamente todos los inversores, ¿no? Siempre llevamos ahí unos meses atrás que no hacíamos más que hablar de inflación, qué va a pasar con la inflación, va a ser temporal, va a ser duradera. ¿Cómo se posiciona
reacciona Cobas ante esta inflación? Es más, digamos, de la teoría de los bancos centrales, que esta inflación va a ser pasajera, aunque veamos a lo mejor algo de inflación más alta en el corto plazo, pero que vaya a ser pasajera, o vamos a ver unos precios elevados, algo más sostenidos en el tiempo, ¿no? Y por último, favorecerá esta inflación en el caso de que haya más a largo plazo a estos valores value, o no podemos hablar de esa correlación positiva. Bueno, como dices, el tema de la inflación yo creo que es uno de los temas que más titulares está ocupando ahora mismo en la realidad económica, ¿no? La realidad es que los bancos centrales llevan, pues desde después de la crisis de Lehman Brothers, tratando de buscar esta inflación. Es cierto que después de la crisis de 2007-2008 todo el dinero que se inyectó se quedó en la reserva de los bancos, no saltó a la economía real y por lo tanto no desembocó en una inflación, pero esta última vez sí que es verdad que han conseguido que todo este dinero fluya hacia la economía real y pues con la consecuente inflación que estamos viendo últimamente, ¿no? Es difícil saber si esta inflación va a ser mayor o menor, o si va a ser transitoria, si va a durar más o menos. Yo creo que la pregunta que deberíamos hacernos aquí como inversores, como ahorradores, es ¿de qué manera puedo protegerme mejor ante la pérdida de poder adquisitivo que conlleva la inflación? Pues una de las mejores maneras históricamente de protegerse ante la inflación es invertir en renta variable, ¿no? De esta manera proteges tu poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque las compañías absorben esta inflación trasladando este exceso de costes a sus clientes de manera que la absorben completamente, ¿no? Esto vinculándolo además que la inversión en valor y además nosotros particularmente tenemos una cartera que debería absorber, por la tipología de compañías que tenemos, pues deberían absorber muy bien la inflación. Además, hay que tener en cuenta, como decía, que la inversión en valor generalmente se ha comportado mejor en situaciones o en coyuntura de incertidumbre, ¿no? Así que si tenemos en cuenta que la renta variable es un buen escudo frente a la inflación, que la inversión en valor y que nuestra tipología de compañías deberían hacerlo bien en un entorno inflacionario, pues podemos decir que podríamos esperar una correlación positiva, si bien en los mercados pues nunca hay una verdad absoluta ni una certeza sobre qué puede ocurrir, ¿no? Muy bien, Francisco. Bueno, antes hablábamos del fondo Cobas Internacional. Vamos a hablar ahora, si te parece, del Cobas Selección. Bueno, a grandes rasgos, nos gustaría saber si este fondo sigue la misma estrategia o qué diferencias podemos ver entre la estrategia de inversión de un fondo y de otro, sobre todo en cuanto a sectorial, geografía. Dinos a grandes rasgos qué ideas de inversión presentan un mayor peso en este fondo. En la cabeza del equipo de inversión no se gestiona por fondos, sino que gestionamos por estrategias, ¿no? Hay 3 estrategias claramente diferenciadas. Tenemos, por un lado, las 2 estrategias core, que son las que pensamos que más rentabilidad van a aportar, que son la internacional, que es renta variable global, excluyendo España y Portugal, y la ibérica, ¿no? Que el propio nombre indica que pues, renta variable española y portuguesa. Estas estrategias tienen un volumen máximo de activos restringida a 4 o 5 mil millones la internacional y 1.000 millones la ibérica. ¿Por qué? Pues por tema de restricciones UCITS, con volúmenes mayores empieza a ser complicado acceder a esas compañías de pequeña y mediana capitalización que por estar menos controladas en el mercado nos permite encontrar mayores ineficiencias y mayores compañías de calidad con mayores potenciales de revalorización, ¿no? Yo creo que esto va muy vinculado con lo que comentábamos de independencia. Pues oye, vamos a limitar esos volúmenes de activos para no lastrar la rentabilidad de nuestros coinversores. Luego tenemos una estrategia también de grandes compañías, por último, que por la naturaleza de esta tipología de inversión pues puede crecer de manera indefinida. Hemos puesto el límite de estas grandes compañías en 4.000 millones, que probablemente para el mercado en Europa sea una mid cap y en Estados Unidos una small cap, ¿no? Debido a que pensamos que va a dar menor rentabilidad que las otras 2 estrategias core, con objeto de no afectar al coinversor, lo que hacemos es reducir la comisión de gestión y de esta manera no lastrar la rentabilidad de los coinversores, ¿no? Entonces, volviendo al tema de Cobas Selección. Cobas Selección y Cobas Internacional tienen un nivel de solapamiento muy grande, ¿no? Porque Cobas Internacional al final es 100% estrategia internacional y Cobas Selección es
un 90% de las mejores ideas de la estrategia internacional y un 10% de la ibérica, ¿no? Más o menos. Va a estar siempre oscilando entre esos pesos. De manera que está cogiendo las mejores ideas de cada una de las dos estrategias a un peso 90-10. Por lo tanto, en cuanto a nivel de posicionamiento geográfico y sobre todo a nivel sectorial, pues las carteras internacional y selección son muy, muy parecidas. ¿Qué ideas de inversión presentan un mayor peso? Pues los bloques más relevantes son los que he comentado antes en el internacional, ¿no? El gas natural licuado y los contratos de largo plazo, una parte más cíclica como es la de oil and gas, en una coyuntura de mercado que nos ha permitido comprar compañías muy buenas y que además tiene que fluir el dinero hacia ellas en un entorno de mercado en el que tenemos múltiplos muy bajos, y luego geografías muy interesantes en las que las compañías están castigadas, como he comentado ya, por el mero hecho de estar cotizando ahí y no por nada relacionado con las propias compañías, ¿no? Como son Italia, como es Brexit y como es por ejemplo, Asia. Muy bien. Bueno, Francisco, para acabar la entrevista vamos a hablar de inversión sostenible, ¿no? Estamos viendo también que cada vez más son los inversores que apuestan por este tipo de inversión. Bueno, nos gustaría saber cómo utiliza estos criterios ESG Cobas a la hora de seleccionar empresas para los fondos, ¿no? Y cómo incorpora estos criterios en su estrategia de inversión. Sí, totalmente, Francisco. De un tiempo a esta parte, cada vez hay mayor concienciación a nivel social de lo que es la inversión sostenible. Como he dicho anteriormente, en la primera pregunta, uno de los pilares que destacaba de la gestión de Cobas es tener gestores de calidad, ¿no? Un equipo de gestión bueno que trabaje bien. Dedicamos mucho tiempo y muchos recursos a hablar con los management, a visitar las compañías. Por lo tanto, podemos decir que una de las 3 variables del ESG, como es la G de Governance, está dentro de nuestro ADN, es fundamental, ¿no? Y de aquí podemos decir, o podemos más o menos, si la G, si el Governance es bueno, podemos, lo lógico, lo que implica es que las otras 2 variables, el medio ambiente y lo social, pues probablemente también sean buenas, ¿no? También he de decir que hace más de 2 años ya que se incluyó un proveedor de métricas ESG sostenibles, y que cada una de las compañías que están dentro de nuestra cartera pasan por este filtro, no con un criterio excluyente, sino con un criterio de una métrica más de riesgo, ¿no? Ser conscientes de otros riesgos que la concienciación social pues, pueda aportar a una tesis nueva de inversión, ¿no? Y sí que es verdad, y aquí me gustaría recalcar que al final nosotros vamos a invertir, no somos excluyentes, como he dicho, vamos a invertir en negocios legales y que operen dentro de la legalidad, ¿no? Obviamente en compañías bien gestionadas que sigan unos estándares, ya que de lo contrario, muchas veces hay sectores que la sociedad pues, o determinados inversores demonicen, pero lo contrario sería supeditar la inversión, ¿no?, a criterios subjetivos o arbitrarios, ¿no? Al final, lo que nosotros buscamos es, como he dicho, dentro de la legalidad, encontrar aquellos negocios que nos aporten una mayor rentabilidad. Y por último, sí que es verdad que me gustaría resaltar que el grupo que engloba Cobas tiene una visión de concienciación o de impacto social muy, muy relevante. Y de hecho, todo inversor en Cobas está invirtiendo directamente en impacto, ¿no? ¿Por qué? Porque el 15% del beneficio neto de la compañía va a potenciar otros proyectos del grupo, que son, pues, por ejemplo, Value School, que lo que busca es promover la educación financiera a la sociedad de manera que puedan tomar mejores decisiones con sus ahorros, con su patrimonio. Luego hay una parte que es puramente filantrópica, que es Open Value, que es una fundación al uso que busca ayudar en diferentes facciones de la sociedad que estén más desfavorecidas. Y por último, y además muy interesante, es una gestora de inversión en impacto, ¿no? Que se llama GSI, que lo que hacen básicamente es financiar proyectos a aquellos entornos más desfavorecidos para que puedan cumplir con sus proyectos vitales, ¿no? O sea, ahora mismo hay un vehículo que está invirtiendo en proyectos para gente que busque financiación en África, y por último hay otro vehículo que se acaba de lanzar para promover o para financiar proyectos aquí en España, ¿no?
Pues muy bien, Francisco. La verdad que siempre está muy bien destacar toda esta labor que hacen las gestoras, que a lo mejor no se ve tanto en el día a día. Siempre la gente se queda más con la parte de inversión, pero sin duda hay que destacar esta labor también de filantropía que se hace desde las gestoras, sobre todo como Cobas, ¿no? Pues Francisco, con esto hemos llegado al final de la entrevista. Para nosotros ha sido un placer poder contar con tu participación y con todo un referente en la inversión value y en la inversión a nivel global como es Cobas. Así que darte las gracias y esperamos veros otra vez por aquí de nuevo en próximas entregas que hagamos. Muchísimas gracias a vosotros, Francisco. Es un honor para nosotros estar presentes en vuestro podcast y poder colaborar en iniciativas de este tipo que ayuden un poco a darnos a conocer y a fomentar la inversión en valor. Así que muchísimas gracias. Hasta luego. Bodegas Marqués de Cáceres, presente en más de 120 países, trabaja día a día por la elaboración de un vino de calidad. El carácter familiar de más de 5 generaciones ha forjado la personalidad de cada una de las producciones de la bodega. Elaborado en el corazón de la Rioja Alta, Marqués de Cáceres ofrece un vino para disfrutar y compartir. Bodegas Marqués de Cáceres, de la cepa a la copa.